Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Bri y hoy te voy a enseñar el paso a paso de cómo hacer estos hermosos lirios de cala en crochet. Son ideales para usar como llavero o decorar tus bolsos. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte, darle like, compartir este video con alguien que ame el crochet tanto como tú y dejarme un comentario con tus dudas. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando: lana de 3 colores diferentes, silicona, aguja lanera para esconder hebras, ganchillo, estaré utilizando el número 3 y tijeras. Comencemos. Ok, vamos a comenzar con el color principal. Este color va a ser el color que elijan, recuerden, va a ser el de la flor, y el color secundario va a ser el del pistilo, o sea, lo que va en medio de la flor, y el verde, que serían ya las hojas. Entonces vamos a comenzar con el pétalo o la flor. Comenzamos agarrando el hilo. Trabajaré con mi ganchillo número 3. Este hilo es aproximadamente de 3 milímetros. Ok. Vamos a empezar con un anillo mágico de esta forma. Pasamos sobre los dedos en forma como de X, así. Con este dedito lo tomamos, lo sostenemos. Pasamos sobre la primera, jalamos hilo, damos vuelta y tomamos hebra de esta forma. Entonces aquí tenemos nuestro anillo mágico. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2. Entonces vamos a tener en total 3 con la que habíamos hecho para crear el anillo mágico. Ahora vamos a hacer 19 puntos altos. Tomando hebra, pasamos sobre el anillo, jalamos hilo, pasamos por 2 y pasamos por 2. Ahí tenemos nuestro primer punto alto, de esta manera. Dos, tres, 4, 5, 6, 19 puntos altos adicional a lo que hicimos al inicio, que fueron 3 cadenas, o sea, las 3 cadenas y 19 puntos altos. 19. Este es nuestro último punto alto. Jalamos un poco acá. Ahora vamos a hacer un punto deslizado después de la tercera cadena. Y aquí está la primera cadenita que hicimos al realizar lo que es el punto alto, ¿sí? Pasando las 3 de inicio, luego hay otra, esa es la que vamos a tomar, las 2 hebras. Tomamos hilo, pasamos por esa cadena y pasamos por la que tenemos en el ganchillo. Acá tenemos nuestro deslizado. Ahora vamos a hacer 3 cadenetas, 1, 2, 3. Y vamos a estar trabajando solamente puntos altos. Entonces vamos a hacer 2 puntos altos en cada cadena, ¿sí? O sea, un aumento en cada cadena. Tenemos las 3 cadenas. Ahora vamos a hacer un punto alto en la siguiente cadena. Y volvemos a hacer ahí mismo otro punto alto. Se me suelta, ok. Siguiente cadena, tomando las 2 hebritas de la cadena, o sea, la cadena entera, vamos a hacer otros 2 puntos altos. Siguiente cadenita, 2 puntos altos. Siguiente. Ahí mismo otro. Terminaré de hacer los puntos y regreso con ustedes. Ok, terminé de hacer mis puntos altos dobles en cada cadenita. En total serían 38 puntos. Ahora vamos a unir con un deslizado. En la tercera cadena
le sigue la siguiente, que es la primera cadenita que se hizo a la hora de hacer el punto alto junto con esta. Ahí es que vamos a unir, ¿ok? Con un deslizado. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a hacer otro deslizado allí mismo. Allí mismo donde hicimos, donde está la cadena, el deslizado, vamos a hacer otro deslizado. Y luego una cadenita. Jalamos hilo y cortamos. Ahí. Jalamos bien para que no se vaya a soltar. Y así básicamente ya nos quedó la flor. Ahora vamos a crear otra igual, ¿ok? Vamos a tener que hacer otra igual a esta. Van a ser 2 flores que vamos a agregar. ¿Ok? Ya tengo las 2 iguales. Ahora cerramos bien lo que es el círculo mágico. Ahí está. Y vamos a esconder la hebra en estos puntos, ¿ok? En ambas. Y de este hilito que tenemos arriba, de igual manera, escondemos la hebra abajo de los puntos, ¿ok? Esta es la parte de atrás, perdón. Esta es la parte de atrás. Y esta es la parte de adelante, que fue donde realmente trabajamos. Entonces, por la parte de atrás vamos a esconder ambas hebras. De ambos, ¿ok? Ahora vamos a hacer lo que es el pistilo, lo que va en medio de la flor. Y con el siguiente color, el segundo que van a usar, ya sea amarillo, blanco, rosado, el que ustedes gusten, vamos a hacer un nudo corredizo. Y ahora vamos a hacer 15 cadenas. 2, 3, 4, 5. Y 15 cadenas. Ahora vamos a trabajar en la segunda cadena. La primera va a ser de altura. Vamos a trabajar en la hebra de arriba. 4 deslizados en total, ¿ok? 1, 2, 3, 4. 4 deslizados. Ahora vamos a hacer el resto, que son 10. Vamos a hacer puntos bajos, siempre en la hebra de arriba. Y vamos a hacer el último. Ya hicimos los 4 deslizados y 10 puntos bajos. Vamos a terminar con una cadenita. ¿Sí? Vamos a jalar un poco. Cortamos. Y yo lo que hago acá es hacer un nudito. Aquí está el punto corredizo con el que comenzamos y con el que terminamos. Entonces hago unas 2 vueltas. Esto no se va a ver porque va en medio, va en la parte de abajo de la flor. Con unos 2 está bien. Ahí. Y corto el resto. Ahí está. Ya tenemos el pistilo y tenemos que crear otro igual, ¿ok? En este caso voy a hacer 2 lirios, entonces voy a necesitar 2 de estas. Si ustedes le quieren agregar más, entonces hacen más, obviamente. Solamente le voy a agregar 2 lirios a lo que estoy haciendo, la manualidad que estoy haciendo. Y voy a terminar de esconder estas hebras y regreso con ustedes. Ok, ahora vamos a hacer lo que es la unión de estas dos así. Por la parte de enfrente, esta es la parte de enfrente y esta es la parte de atrás. Ok. Esta es la parte de atrás y esta es la parte de enfrente. Entonces por la parte de enfrente
dejando estas cadenitas aquí arriba, y lo más delgadito del pistilo va de esta forma acá. Entonces con la ayuda del silicón vamos a pegarla. Aquí voy a colocarla ahí. De esta forma, que vaya derecho ahí. Y también voy a colocar aquí, que es para hacer esto así, un poquito acá. Y hacemos de esta forma. Vamos a hacer la otra. Esta manera. Sostenemos bien para que se seque. Ok, tenemos ya los dos lirios, y ahora vamos a hacer el tallo tomando el otro color, que en este caso sería el verde, que también utilizaré para las hojas. Vamos a dejar suficiente, ya que voy a hacer 35 lazadas. Vamos a ver voy a dejar unos 80 centímetros. Sí, 80 centímetros al inicio, y luego voy a unir tomando lazada de este lado y lazada de este otro lado. Ahí se ve. Tomamos lazada de este lado y lazada de este otro lado. Así. La cosa es que tomemos algo para que se mantenga fuerte. Ahí, como tomé como unas cadenas, vamos a ingresar de esta manera. ¿Sí? Esta es el resto que dejamos de 80, y este es el de la madeja. Entonces con el resto que tomamos le hacemos de esta manera, así, con el resto que dejamos. Y ahora vamos a hacer hacemos como un tipo punto bajo, pero tomando la otra, tomamos hebra de esta manera. Aquí tenemos uno. Siguiente, vamos a hacer 35 en total. 2, 3, 4, 5, 6, 33, 34 y 35. Una vez tenemos lo que es 35 cadenitas, digámoslo de esta forma, pero obviamente no son cadenas, pues tomando esto así, pero tenemos 35. Vamos a tomar el otro lirio, y de igual manera como hicimos con esta, vamos a tomar algo como cadenita, creo que así. La cosa es que se quede firme, así. Ahora lo que vamos a hacer con la que tenemos la hebra del ovillo, vamos a hacer un deslizado, ¿sí? Ok, tenemos el deslizado. Y con la otra que tenemos por acá, ¿sí? Que dejamos 80 centímetros, vamos a hacerle de esta manera. Esta es la del ovillo, esta es la que dejamos de esta manera. Y ahora con la del ovillo damos como un tipo punto bajo y una cadena. Aquí ya soltamos, ok. Cortamos, y esto lo voy a cortar también aquí, y estas dos las voy a ingresar en medio donde no se vean, ok. Estas hebras vamos a ingresarlas ahí donde no se vean y donde no se suelten. Ahí está.
la voy a esconder aquí en medio. Ya escondí lo que es la hebra. Por acá se logra ver. Voy a agregarle pegamento por si acaso. Ahí está. ¿Ok? Entonces ya está lista. Y vamos a lo último, que serían las hojas. Tomando hebra, ya sea del mismo color que ustedes gusten, pero obviamente usualmente siempre es verde. Vamos a hacer un nudo corredizo. Y ahora vamos a hacer 17 cadenas. 17. 1, 2, 3, 4, 16 y 17. Ahora vamos a trabajar en la hebra de arriba, ¿ok? En la segunda cadena. Esta es la primera cadena de altura. Y esta aquí es donde vamos a trabajar en la hebra de arriba. ¿Ok? Vamos a hacer un punto bajo. Ahora en la siguiente cadena vamos a hacer un medio punto tomando lazada. Siguiente cadena. Medio punto. Ahora vamos a hacer 4 puntos altos. Tomando hebra. Siguiente cadena. 2 y 2. Aquí tenemos nuestro primer punto alto. Tomamos lazada. Siguiente cadena, o sea, la hebra de arriba. 2, siguiente hebra, 3, siguiente, 4. Ahora vamos a hacer medio punto, tomando hebra, siguiente cadena, pasamos por todas, punto bajo, siguiente, punto bajo. Ahora vamos a hacer una cadenita y vamos a saltarnos una cadena. ¿Ok? Esta es la siguiente, nos vamos a saltar a esta. Punto bajo. Así. Ahora vamos a hacer el medio punto alto. Siguiente cadena. Cuatro puntos altos. Siguiente. Aquí tenemos 2. Siguiente. 3. 4. Ahora vamos a hacer un medio punto alto. Siguiente cadenita, o sea, hebra de arriba. Pasamos por las 3. Y en la última cadena, la hebra de arriba, vamos a hacer un punto bajo. Así, esta es la mitad de la hoja. Vamos a hacer la siguiente. Hacemos lo que es una cadena de altura. Ahora vamos a trabajar en la parte de arriba, en la primera cadena. Aquí está nuestro punto corredizo. Vamos a trabajar en esta parte, que realmente es la que queda. ¿Sí? Porque agarramos nosotros con esta, agarramos una hebra y vamos a agarrar la siguiente mitad, la otra hebra. Así. Aquí está la primera cadena después del punto corredizo. Vamos a hacer un punto bajo. Ahora un punto medio alto en la siguiente. Por las 3. Ahora 4 puntos altos. Ahí tenemos 4 puntos. Ahora vamos a hacer punto medio alto. Y punto bajo. Ok, ya tenemos la hojita creada. Esta hojita de la parte derecha. Ahora vamos a hacer una cadena
esta manera. Y vamos a saltarnos esta hebra de acá. Nos vamos a la siguiente cadena. Punto bajo. Punto medio alto. 4 puntos altos. Uno. Ahora vamos a hacer punto medio alto. Y punto bajo. De esta manera. Ahora vamos a hacer una cadena. Y tomando la primera cadena, es esta. Esta es la primera cadena. Tomando las 2 hebras, o sea, toda la cadena completa, vamos a hacer un deslizado. Una cadena. Ahora vamos en la siguiente cadena, otro deslizado, cadena, siguiente punto, deslizado, cadena, siguiente punto, deslizado, cadena, siguiente punto, deslizado, cadena. Y así vamos a estarle haciendo todo alrededor. ¿Ok? Así está quedando. Y ahora estoy ya en mi última. Aquí, justo en la línea. Aquí terminé con un deslizado. No voy a hacer una cadena, sino que me voy a dirigir al primer orificio que veo ahí. De esta forma. Básicamente abajo de los puntos. Voy a estar haciendo deslizados, cadenas, que se vean cadenitas ahí. Ahí se ve. Tomando la hebra. No sé si se logran ver bien en cámara, pero ustedes lo van a ver bien porque se abre un poquito ahí en medio. Se logran ver ahí los orificios que quedaron, y es ahí donde vamos a hacer las cadenitas o los deslizados. Por acá está nuestro último. Ahí jalamos, cortamos y vamos a esconderla con aguja lanera. Lo vamos a pasar hacia abajo, básicamente ahí mismo donde la pasamos, ¿ok? Donde pasamos el último, vamos a volver a pasar y va a quedar así. Vamos a esconder por todos estos puntos acá donde quede bonito y regreso con ustedes. Terminé de esconder la hebra, bueno, las 2 hebras. No se ve nada, ¿ok? Ahora vamos a agregarle a las flores, al tallo, así. Ahora vamos de esta manera, ingresamos el ganchillo, así. Recuerdan que dejamos que saltamos una cadena, entonces por ahí que vamos a ingresar el ganchillo y la siguiente. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el tallo o la ramita, no sé, y tratar de pasarla por ahí. Y en el otro, así. Vamos a pasarla. Ahí.
de esta manera. Miren, por la parte de atrás, por la parte de adelante. Y así de fácil tenemos nuestros lirios de cala terminados. ¿Verdad que quedaron preciosos? Gracias por acompañarme hasta el final. Recuerda que si te gustó este tutorial puedes apoyarme suscribiéndote, dándole like y compartiéndolo con quien creas que le puede encantar. Nos vemos muy pronto con más proyectos. Saludos y bendiciones.